tenemos que dedicarle un clip a Marcos Witt. Tienes que contarnos algo de Marcos Witt para que le llegue. No sé cómo, pero bueno, tú lo tienes. Ahorita tenemos que hablar de Marcos. Pero hablemos un momento entonces de CC de Mac. Llegamos al día 1. No sé si ya había novatadas, porque a mí me tocó la novatada, pero no sé si para contigo hubo novatadas. No, pues eran los iniciadores, ¿no? Pues sí, de alguna manera sí. Fíjate que 2 semanas después de haber llegado era mi cumpleaños y sí me aventaron harina y no sé, no me acuerdo si un huevo o algo así, pero creo que era para el cumpleañero, pero no había mucha novatada en Platiqué ese con un momento. amigo en común, con Ángel Jordán, aquí en Liderarte. Él también estudió en CCMAC. Dice que se recuerda casi desnudo por ahí corriendo en los pasillos. Dice que algunas estaban muy interesantes las novatadas. Bueno, cuéntanos un poquito, ¿cómo era la vida? ¿Cómo fue estar en CCDMAC para quienes no vivimos esa experiencia? ¿De qué se trataba? ¿En qué consistía? Toma unos minutos para contarnos ese nivel entre música y ministerio, o más música o más ministerio. ¿Cómo? ¿Puedes contarnos un poquito? Mira, la verdad fueron años muy padres. O sea, de los mejores años de mi vida, esos 6 años en Durango, en la etapa de estudiante y luego posteriormente de maestro, era emocionante, era muy, muy emocionante. Y sí tenías que balancear mucho tus emociones con tus convicciones, con lo que vivías, porque podías dejarte llevar mucho por la emoción. Y si no tenías una buena convicción, te podías perder. También podías dejarte llevar por la diversión del momento y desenfocarte de a qué ibas. A Ujú. mucha gente le pasó eso, muchos amigos. Es que era tan divertido el ambiente, era puro, mucho cotorreo, pues desayunar, cenar, comer, todo con las mismas personas. En ese entonces éramos casi 100 alumnos y era todos los días, de lunes a domingo, estar conviviendo con las mismas personas y el mismo cotorreo. También habían sus roces y sus fricciones. Yo tengo la ventaja que a mí se me resbalan muchas cosas y me puedes hacer y ya te perdono más fácil que a otros. A otros sí, los roces y las fricciones les costaban más trabajo, pero te podías dejar llevar por ese ambiente divertido y desenfocarte de lo que fuiste. Fuiste a prepararte, fuiste a estudiar. Yo iba con una determinación de aprender música porque sabía que la música que yo iba a hacer era para Dios y era algo que yo valoro mucho. O sea, tienes que dar lo mejor. Y todo el conjunto de influencias, como te mencioné y lo decíamos, mi papá diciéndome, tienes que, tienes que llegar a ser el mejor en lo que hagas y con todo lo que aprendes de las enseñanzas de la Biblia, o sea, todo el conjunto de cosas estaban en tu mente en ese momento, pero fácilmente podías dejarte llevar por la diversión y el cotorreo y no dedicarle tiempo al estudio. Y yo sí, la verdad, no es por hacer alarde tanto de mí, pero sí, mi enfoque era que necesitaba yo estudiar y estudiar y estudiar. Y aquí vine a estudiar y sí le dedicaba el tiempo que se debía al estudio sin descuidar El la cotorreo. diversión o le dedicaba tiempo a la diversión sin descuidar el estudio. Pero fueron 4 años muy emocionantes los de estudiante, la verdad. Muy, muy padres. Entiendo que fue para ustedes licenciatura, ¿es así? Sí, no, yo estudié la licenciatura en educación musical. Licenciatura en educación musical. Y cuéntanos un poquito a profundidad, ¿cómo la expectativa es la escuela de Marcos? ¿Verdad? Casi nadie la conocía como CC de Mac o después como Instituto Canción. Todo el mundo aquí es la escuela de Marcos. Estamos hablando de Marcos Witt, una figura pública muy conocida en el ambiente cristiano después de los noventas, de 90, bueno, desde antes, ¿no? Hasta los 2000, uno de los íconos más grandes de la música, alguien que ayudó a cambiar el concepto de la alabanza. Punto. Ya lo presentamos. Llegas y ves a Marcos, Marcos te da clase, te dan clase sus músicos. ¿Cómo es esta historia entre lo popular de Canción, que era la productora de Marcos, y CC de Mac, y la realidad de ser una escuela que está buscando formar licenciados en educación musical, pero con un enfoque ministerial? Mira, fíjate que eso sí era como que raro porque
no quiero decir que era publicidad engañosa, pero precisamente en el libro de qué hacemos con estos músicos, habían 2 fotos, creo que dos o 4 fotos. Y en una de esas fotos estaba Marcos Witt literalmente con un pizarrón atrás de él, con un pentagrama. Entonces, la idea que tienes es que, órale, Marcos me va a enseñar todas sus canciones y todo, y los músicos. Y los músicos de ese entonces, Jerry West y Emanuel Espinosa. Entonces dices, ellos van a ser nuestros maestros y padrísimo. Y llegas ahí y no, nada de eso era cierto. Entonces, pero sin embargo, habían buenos maestros que dedicaban más su tiempo, su esfuerzo para enseñarnos. Marcos estaba ahí, viajaba mucho, lógicamente, Claro. pero cada que llegaba nos iba a dar una vuelta, a veces iba a dar una vuelta a las casas, o nos compartía dónde había estado en sus viajes y nos compartía algún mensaje y todo. O sea, esa parte estuvo muy, muy padre. Sí, sí, esa es la realidad. Nos daban clases otras personas, Ujú. pero siempre en ese momento, en el 96 y hasta el 2000, sí, sí llegaba constantemente Marcos a ver cómo estaba la escuela, cómo estábamos nosotros, eh, qué nos sucedía, qué nos pasaba, y a inspirarnos. Eso sí, Sí. nos trataba siempre de inspirarnos con lo que él estaba viviendo en ese momento. Sí, y había otras figuras también de influencia conectando con ustedes, es decir, personas eh, que tenían la capacidad musical como para inspirarlos, pero también personas que tenían la capacidad ministerial, porque entiendo, bueno, a mí me toca vivir un poquito el proceso como tú, yo también voy de alumno y después me invitan un poquito como maestro algunos años en Instituto Canción, no en CCDMAC, y más o menos es la misma idea. Todo el mundo llega a preguntar por Marcos Witt y pues no está, ¿verdad? No vive aquí, no duerme en alguna aula, pero venía Marcos o venían algunos a inspirar. Esto de tener ministros sucede también, entiendo, en CCDMAC con los devocionales, ¿no? O personas que tú dices, es aquel cantante, aquel músico que anda con Marcos, que tiene su disco, que está grabando y viene e inspira. Entiendo que estuvo Jerry Márquez, estuvo un tiempo Melvin Cruz. Sí, sí llegan personas de este nivel, por No, mencionarlo de alguna manera, ¿o no? no te imaginas, mira, nosotros fuimos muy privilegiados en ese momento. Ok. Llegaba toda la crema innata, ¿no? De los predicadores y todo. O sea, tuvimos a Alberto Motesi, Wow. tuvimos a César Castellanos, tuvimos bueno, Edgar Lira apenas estaba empezando en la música cuando llegó a visitarnos. Llegaba Marco Barrientos, bueno, teníamos ahí a Edgar Rocha. Edgar Rocha sí estaba ahí todos los días en la escuela, a veces viajaba, no tanto como Marcos, pero sí viajaba. O sea, llegaban de todo, todo. Y llegaban a un salón al inicio, a un salón de que estaba hecho en una cochera de una casa, y ya luego llegaban al edificio donde estaba la escuela. Llegó también Danilo Montero, Jesús Adrián Romero. O sea, muchísimas personas llegaron a inspirarnos. Que es ahí donde creo que CCDMAC lograba conectar aquello que tal vez en la dinámica académica no se daba. Porque es cierto, no puedes tener a Marcos dándote clase de lunes a viernes, ¿verdad? Teniendo su chamba, ¿verdad? Siendo ministro, viajando, compartiendo. Pero si lograban inspirarte de alguna manera y hacer un equilibrio, porque entiendo que CCDMAC buscaba más la parte ministerial, o al menos así lo viví en Instituto Canción, que la música, pero la música se va desarrollando. Y al ver, por ejemplo, Edgar Rocha, a mí digo, me gustaba porque lo escuchábamos más en el pasado. Sus canciones también están buenas, sus letras. Decías, me gustaría llegar a ese nivel, me gustaría estar ahí. Entonces, como alumno, si los ves cerca, te emociona y creo que te inspira y conecta esas ideas. Es decir, yo también puedo influenciar o servir como ellos. Entonces, viene esta idea de maestros académicamente preparados para formar licenciados en educación musical y ministros con experiencia para inspirarte. Es así como CCDMAC funciona, ¿verdad? Así funciona, así Perfecto. funcionó. O así funcionó. Y te gradúas. Después de que Marcos te echa flores, te gradúas, entras, el que va a cambiar la percepción de la música y vienes a ser maestro. ¿Cómo es esa transición de ser un día alumno y 2 meses después de vacaciones pasar a ser parte del staff? ¿Cómo es esa vida? Decir, ahora yo voy a preparar ministros músicos.
Es muy compleja tu pregunta, pero le voy a tratar de resumir. ¿Por qué es muy compleja? Porque en ese momento yo estaba viviendo una alucina en mi vida. O sea, era algo era una cosecha de 4 años de sembrar la dedicación en la música, de estar estudiando, de estar preparándome. En el cuarto año de mi formación musical, me invitan a tocar en una banda que había grabado un disco con Canción Producciones, y todo el cuarto año de la licenciatura yo no solo estaba estudiando y preparándome, sino que a la par ya comencé a viajar tocando música, tocando la guitarra con Muertos una vez. Empecé a salir de viaje, casi viajábamos cuando menos una vez al mes, a veces 2 veces al mes. Era salir y era regresar a la escuela, a las tareas, al prepararme para los exámenes finales, o sea, para mi último año. Y la verdad, cuando salí, fíjate, salí, me gradué dirigiendo una orquesta, casi una orquesta sinfónica. este, no adeudé ninguna materia ya en el cuarto año, no tuve que presentar ningún examen extraordinario, ya estaba yo viajando, y ahí como que me empecé a pensar, okay, oye, me voy a graduar y ¿qué voy a hacer? Entonces, ¿qué va a pasar ahora? Voy a empezar a orar para ver qué, ya después voy a empezar a orar, ya al final. Ya cuando acabé. Pero voy a empezar a orar pues Dios de alguna manera me movió a quedarme, y me invitaron a tomar unas clases que eran las clases de ensamble. Era lo único que yo daba durante el siguiente año, que ya fue de la transición de alumno maestro. No tenía tanto peso, o sea, no tenía tantas clases como cuando tú fuiste mi alumno. Nada más daba las clases de ensamble que eran en la tarde. Si te puedo decir, ese año 2000, de agosto del 2000 a junio del 2001, o sea, para bien o para mal, era la vida de rockstar. O sea, viajando, tocando y levantándome hasta las 10 de la mañana, porque mi trabajo realmente empezaba a las 4 de la tarde. Ok. Entonces, tenía tiempo de sobra, la verdad me la pasé bien, o sea, no me puedo quejar. Esa fue la transición. Ya cuando empezó a pasar más el tiempo y les gustaba mi trabajo de maestro, pues me fueron dando más responsabilidades, me fueron dando más clases, y ya cuando llegamos a la etapa de Monterrey, pues ya daba como 8 clases en la escuela. Ya te veía en todos lados, por eso te digo que tenías mucha influencia sobre mí. Entonces fue esa transición, en medio de esa transición, eso fue lo que sucedió.